Y estamos en un día especial, es el día de les periodistes, el día de los comunicadores y las comunicadoras, y el año pasado tratamos de hacer una mesa que hablara de la gente que se dedica a comunicar del lado de la prensa, ¿no? Las prenseras, que en general tienden a ser mujeres. Además, hablamos también incluso de eso, de cómo era un trabajo que tenía una tradición en ese sentido, que nos hacen conocer a ustedes también. Ya voy a presentar a nuestras invitadas del día, pero hoy queríamos hablar de las comunicadoras que se dedican a comunicar, que hacen lo que también nos gusta hacer a nosotros acá, cine, y con un énfasis sobre todo en el cine argentino. Así que tengo a mi izquierda y a mi derecha, que a ustedes eso no les importa porque esto es radio, a Lu Costa Sauré, @entrepororó en las redes, al menos en Instagram, después en Twitter hay otras más, que también hace radio en Podría Ser Peor por Radio Colmena, en un ratito, o sea que otros días pueden encontrarla pegadito, pueden hacer el doblete, Nunca Fuiste al Cine y seguir, y Julia Montesoro, que es periodista especializada en cine argentino, directora del sitio GPS Audiovisual, a quien leo y escucho hace muchos años y molesto cada tanto para que salga en cualquier cosa que esté haciendo, porque admiro mucho su trabajo, y que además tuvo más de 20 años de trayectoria en el Diario de la Nación y demás. Así que bienvenidas, Julia, Lu, a Nunca Fuiste al Cine. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz día a quienes estamos aquí, y bueno, a todos los colegas, los y las colegas que nos estén escuchando, y los que tengan trabajo, y a los que no tienen trabajo también, porque seguimos siendo periodistas pese a todo. Sí, muchísimas gracias por este espacio, por estar hoy acá. Me sumo a las palabras que tiras de Julia, la verdad, eminencia absoluta, fuente total de información. Sí, la seguimos todos. Todo, evento, se abrió una inscripción, se abrió un festival, toda la data. Y bueno, está bueno esto para empezar a charlar también, ¿no? Pensaba justo muy tempranito cuando arrancamos el programa, hablábamos también de que ayer fue el evento de los 10 años de Cipreva, y cómo también van cambiando las maneras de hacer comunicación y de trabajar en periodismo, y cómo también no sé, como el cine argentino también va desarrollando anticuerpos ante la escasez. Pero, ¿cómo es para ustedes hoy comunicar cine argentino, contar el cine argentino? ¿Cómo piensan en qué está pasando ahora para poder contarle a alguien que existe el cine argentino y qué es lo que se hace? ¿Qué tienen en cuenta cuando piensan en eso? ¿Lu? Es muy duro, sobre todo yo menos estoy trabajando también con la Academia de Cine Argentina, entonces también ahí es estar muy empapada sobre la información, y ya de por sí yo ya me gusta estar informada al respecto, pero es muy frustrante. Es frustrante, hay a veces que no hay que ser hipócrita, sino tal vez encontrarle la vuelta para que el espectador, el oyente, la persona se sienta atraída a querer ver la película, pero también estamos en un contexto donde tampoco puedes tapar el sol con la mano, esto es así, y es mucha... Sí, creo que me pasa eso, es frustración, pero al mismo tiempo no por eso desmotivarme. Bien. ¿Julia? Bueno, en principio, más o menos lo mismo que opina Lu. También quiero aclarar, nosotros trabajamos mucho, hablo en plural porque una parte muy importante de GPS Audiovisual no está en este momento en el estudio, pero está afuera. Pero está acá al lado. Es Norberto Chap, que es el productor general del programa de radio, bueno, el sitio web. Todo lo que hacemos, nos convertimos desde el periodismo tradicional al formato digital, online, multiplataforma. Y sí, es difícil. Porque hay días que estamos como buscando debajo de las piedras, ¿no? La información, sobre todo porque además de que la actividad está bastante reducida, y más allá de los problemas, o a pesar de los problemas que todos conocemos, que se generan desde el Instituto Nacional de Cine y todo lo que tenga que ver con la cultura, también hay una idea de tratar de invisibilizar lo poco que todavía queda en pie. Total.
Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tratamos de hacernos fuertes, porque para nosotros el cine, el cine argentino es identidad, por sobre todas las cosas. Más allá de que, por supuesto, hay películas, hay producciones que nos gustan, o en lo personal me gustan más, me gustan menos, me parecen más interesantes, menos interesantes, pero hay todo un caudal de gente trabajando, produciendo o intentando producir pese a todo. Y bueno, nosotros tratamos de dar una mano en ese sentido, ¿no? Difundiendo, bueno, hay concursos, incluso nos fijamos mucho qué pasa afuera. A veces los propios realizadores o realizadoras o los productores se enteran a través nuestro que tienen una película en un concurso o en alguna claro, que quedaron en un festival, convocatoria, claro, que quedaron en alguna convocatoria para desarrollo de proyectos. Wow. Bueno, eso es un trabajo muy duro, pero al mismo tiempo nos enorgullece poder en este momento estar llevando adelante a cabo este proyecto que es muy profesional. No lo estoy diciendo para autobombo, somos profesionales de la comunicación y trabajamos de esa manera. Sí, algo que siempre hacemos hincapié acá es que son una parte de la cadena, digamos, así como muchas veces hablamos con críticos que hacen otra tarea también, que muchas veces va de la mano de la difusión, pero muchas veces es otra cosa también. Lo que pasa con periodistas y comunicadores y gente que se dedica a la difusión es aportar algo a esa cadena para que las películas encuentren su público, justamente. Bueno, estamos hablando con Julia Montessori y con Lucía Costa Sauré en este suerte de especial por el Día del Periodista. En función de poder conocerlas un poco más, me gustaría que puedan contar cómo fue su acercamiento al cine que las llevó a aferrarse a esta profesión, a querer comunicarlo, a querer contarlo, a querer ser parte de esta cadena. Uh-huh. Bueno, yo casi diría el lugar común, fui al cine desde muy chiquita, gracias a que mis viejos me llevaban. Ustedes son jóvenes, pero yo soy un poquito menos joven. Me llevaban al cine un sábado o un domingo y estaban esas famosas funciones de matiné, donde, bueno, vi de todo. Obviamente en ese momento eran las películas de Disney, sobre todo, porque era chica para estar entrando a ver otras cosas. Pero después ya de adolescente me empecé a mandar sola, tenía la ventaja de que parecía más grande de lo que era, entonces cuando no te dejaban entrar porque no tenías 18 años, recordemos que acá hubo una época de censura 18. Muy fuerte, uh-huh. Y eso se trasladaba también a las salas de cine. Bueno, veía cine. ¿Te acordás qué película viste que estaba censurada y pudiste pasar? Ya me meto tipo también periodista, me da curiosidad. Censurada en sí, no, o sea, las películas más totalmente 18. Censuradas acá no se veían en ese momento. Pero sí veía películas con cortes, que después quizá completaste la formación al verlas completas. Claro. Entendiste un poco más cosas que en ese momento no había entendido. Por ejemplo, yo tuve un muy mal comienzo con Federico Fellini. Mirá. Porque fui chica a verlo, y bueno, acá se veían con muchos cortes esas películas. Entonces me acuerdo que Amarcord no entendí prácticamente nada. Claro. Bueno, también es el momento, ¿no?, en el que uno ve algunas películas. Claro, ¿no? Por eso, no tenía... Es como el tango, ¿no?, que te dicen, te está esperando. Claro. Y bueno, a veces el cine, el neorrealismo italiano también te está esperando. Ya te va a llegar el momento. Era complejo y más con cortes, con quebradas. Sí. ¿Y de ahí al periodismo? ¿Cómo llegaste? El periodismo fue después, cuando terminé el secundario. Yo toda la vida había dicho que iba a ser abogada. Y la tenía con eso, hasta que tuve una conversación con un abogado, penalista, que muy generosamente me llamó me hizo poner los pies sobre la tierra. Sí. Me dijo, no es que vas a defender siempre a los buenos. Claro. El juicio, olvídate, no es así. Acá es todo papelerío, burocracia, y si te toca un delincuente, lo vas a tener que pensar, o
perdón la palabra, te vas a cagar de hambre. Claro, y con ese speech dijiste, ok. Entonces, como otra alternativa era el periodismo, bueno, empecé a averiguar un poco más y me metí en la carrera de periodismo en La Plata. Mirá. Y bueno, de ahí ya al poco tiempo empecé, gracias a una pasantía, en ese sentido, Raúl Kreiserburg, que es el dueño del diario El Diario Popular, bueno, un multimedio, digamos, ya era un multimedio en esos años, se comunicó con la Universidad Nacional de La Plata, digo, fue un visionario, porque habilitó lo que hoy es muy común, que son las pasantías, donde casi todos laburan gratis en los medios, con la excusa de estás aprendiendo, vas a hacer tu camino en los medios y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, él había ido o no sé, alguien de su empresa, a la Universidad de La Plata y habían hecho un acuerdo para que los mejores promedios hicieran prácticas rentadas. En ese momento se llamaban prácticas rentadas. Bueno, esto era, por ahí lo estoy haciendo muy larga, ¿no? Pero a mí igual, yo que soy como fan de las historias del periodismo, yo estoy adentro, bueno, métele sin miedo. Y las posibilidades eran, esto era 1979, 1980, todavía estaba la dictadura militar. Recordemos, o sea que no era fácil en muchos aspectos, nada. Periodismo. Y el periodismo ni hablar, y la carrera de periodismo había estado cerrada y diezmada en La Plata particularmente, muy fuertemente. Bueno, la cuestión es que las posibilidades eran en economía, en deportes, en política o en espectáculos. Y bueno, yo economía no tenía la menor idea, política, ¿de qué iba a hablar? En ese momento, claro. En ese momento y ahora mismo, no sé. Bueno, deportes tampoco. Así que dije, bueno, yo me anoto en espectáculos, a ver qué pasa. Y terminé trabajando en Mar del Plata, haciendo temporada. Mira. La temporada, que menos barrer la playa, hacíamos de todo, porque era para el diario El Día, para Diario Popular, para la Agencia de Noticias Argentinas, que eran todo parte de la misma empresa. Y bueno, ahí estuve con una amiga, parando en la casa de ella, que vivía en Mar del Plata, y prácticamente bancándome yo la experiencia, pero así empecé. Estamos hablando con Julia Montesoro, que además Mar del Plata es sinónimo de cine, o sea que ya estabas en el lugar donde después el cine pasa, pero en ese momento no había festival en la década del 70. Nada, Estamos hablando de que el festival volvió 20 años después. No había, había sido también bajado de un ondazo. El Festival de Mar del Plata, pero bueno, hacía de todo, hacía chimentos, notas de farándula, obviamente, y bueno, después ya cuando empecé a trabajar, entré a trabajar profesionalmente en el diario El Día, después de esa temporada, entré a la sección espectáculos y ahí empecé a meterme más hacía teatro, hacía todos los temas de espectáculos, pero empecé a meterme más en el tema del cine y bueno, de ahí fui siguiendo y por todos los medios que pasé después. Ya una carrera vinculada al cine. En general sí, sí, más que nada. Y Lu, ¿cómo llegaste vos al periodismo de cine? Bueno, yo soy comunicadora social, soy el primo del periodismo, digamos, de los nuevos. Siempre lo resumo así para poder definir la carrera. Casi todos también. Entonces, fue muy cercano también. Mi familia miramos mucho cine. A día de hoy también, yo soy de Entre Ríos, entonces costumbre. Fue una conexión con mi abuelo, de manera de pasar tardes y noches y cenas. Somos muy de ver una película mientras cenamos con mi familia. Aparte de charlar y poder almorzar y vernos las caras, pero nos gusta encontrar la película y todo, y discusiones, no, esta no me gusta, bueno. Crisis, niños de interior, ya terminas la secundaria, debes partir a la gran ciudad, a alguna capital. Yo me encontraba no sabía qué hacer,
famosa pregunta de no sé ni quién soy todavía, cómo voy a saber a qué me quiero dedicar toda mi vida. Y me salió que era asistencia social o periodismo. Que últimamente a veces se parecen bastante. Estamos en un momento en el que la economía está bastante complicada y tenemos que desarrollar muchas estrategias. Digamos la verdad. Y tuve también un colega que me dijo, sos muy sensible. La vas a pasar mal. Vas a ver realidades totalmente atroces que no vas a poder cambiar y que no vas a poder hacer nada al respecto. Yo diría que veas por otro lado. Y a mí lo que más me motivaba de comunicación, más allá que no sabía bien qué era lo que se trataba, era que yo buscaba una carrera que se actualizara, que no fuera 2 más 2 es 4 eternamente, algo que me fuera desafiante, que se tenga que actualizar, que yo me tenga que actualizar, que tenga que estar informada, algo dinámico. Eso era lo que buscaba, no que me saque de la vida de una oficina, que todo bien quienes tienen una vida en oficina, pero algo que me saque de mi zona de confort. Entonces también empecé, en la carrera ya estaba haciendo también a distancia con medios en Entre Ríos, escribiendo, también cuestiones políticas me gustaba, me metía por la roña por ahí, buscando meter una nota medio feminista y todo, pero hubo una vuelta, sobre todo con la pandemia, que hicimos un proyecto grupal, de hacer una cuenta y manejarla, como ayudándonos a manejar redes, porque es lo que se vino después, y empezamos entre chistes, che, y si lo hacemos de verdad, entrar a hacer bien la cuenta, y empezamos a escribir y todo, y a mí yo siempre disfruté del cine, entonces fue por ese lado. Hasta ese momento tenía como multirrubro, multigénero. Claro. Y hubo una vuelta que yo tuve un clic, no me acuerdo con qué película, siempre estoy como queriendo volver a encontrarla. Tuvimos una invitación que era de DAC y iba a haber proyección y después iba a estar todo el elenco y equipo para poder entrevistar. Y eso a mí me rompió la cabeza, porque nos estamos peleando por una función de prensa de afuera, para no decir ninguna cadena, ninguna distribuidora, y tenemos acá todo el elenco a disposición para poder entrevistar y saber los detrás, porque y fue y dije, ¿saben qué, chicos? Yo les dejo todas las cipayas, yo me voy con las nacionales. Con las argentinas. Y eso de ahí fue con el origen de Entre por Oro, y de centrarme y decir, yo voy a hacer de cine nacional. Sobra gente hablando del resto. Es cierto, hay algo que acá hablamos mucho, que es... discutimos bastante al origen del programa, que era, bueno, sabemos que todo el mundo va a hablar de la de Wes Anderson, y era como, vamos a hablar solo de cine argentino, porque teníamos 1 hora, ahora tenemos 2. Y al final terminamos hablando de lo que nos gusta, porque no somos solamente vimos cine argentino, pero sabemos que el cine argentino necesita a veces otro espacio que no tienen otros lados. Sí. Cuando ustedes piensan en qué cubrir o cómo cubrir el cine argentino, ¿qué eligen? ¿Qué priorizan? Porque yo pensaba, me adelanto una cosita, pero algo que también mencionaba Luz sobre el trabajo de Julia y de Norberto, que también era como esta idea de el hablar de cosas de cine argentino que no aparecen en otro lado, ¿no? A mí me pasa que a veces digo, bueno, si quiero saber qué está pasando con la parte industrial, no la veo en otro lado que no sea en GPS audiovisual. Ustedes a propósito dicen, bueno, de esto vamos a hablar porque si no somos nosotros, ya casi nadie le da bola a esta parte. Sí, en parte sí, pero también fue una elección. En principio yo empecé con el sitio web cuando todavía estaba en el diario La Nación y hacía una sección que se llamaba Pantallas Argentinas, que después se encargaron de bajarla porque según la opinión de la editora de ese momento no era importante, era para un mundillo reducido. Bueno. Está bien, el diario no era mío, así que me la tuve que comer, digamos, para hablar en criollo. Pero llegó un momento en que yo empecé a meterme en el campo de las industrias culturales, a formarme más en eso, y ahí empecé a virar hacia otro tipo de periodismo, ¿no? El periodismo digital. Bueno, hice una especialización, abrí el sitio web después de pensarlo mucho, no sola, con otras personas que me ayudaron
a desarrollar el diseño del proyecto, pero lo que tenía claro de entrada era que yo no quería hacer crítica, que lo que quería hacer era difundir, y que lo que sabía hacer y que con lo que contaba, además, desde siempre que me dediqué a esto, era toda esa información. Entonces, bueno, cuando finalmente me voy del diario, en 2020, ya ahí el sitio web estaba más asentado, pero es un sitio sobre todo de información y de difusión. Y también no hacemos crítica, no porque no tengamos opinión sobre las películas, sino porque no nos interesa. Nosotros vamos por otro lado. Nos parece que hay otra corriente en este momento, no solo acá en el mundo, respecto de los contenidos, la información y cómo circula, y bueno, en ese sentido es el trabajo que hacemos desde GPS, ¿no? Y pensando qué podemos aportar. Sí, también pensaba, por las dudas, por si alguien recién se engancha con FM La Tribu, estamos hablando con Julia Montesoro, y de el entrevistar a los realizadores, ¿no? Como que a veces... Obviamente, bueno, acá, eso es lo que más me gusta a mí. Eso te iba a decir, ¿no? Como también es hablar con la gente que está haciendo, no solo con la entrevista con el actor, que de esas también hay. Eso está bueno, sí, y lo hago. Pero digamos, de todos los géneros periodísticos, siempre el que más me gustó es la entrevista. Y de hecho, bueno, también tengo un libro publicado sobre 50 mujeres del cine argentino, que partió de entrevistas a distintas mujeres de la industria del audiovisual argentino. Y fue una temporada de podcast. Claro, primero fueron los podcasts y después el libro. En la pandemia, y después fue el libro. Pero también entrevistando aprendí mucho. Claro. Sigo aprendiendo, ¿no? Al escuchar a la gente, a los directores, a los productores. Y bueno, algo que también inauguramos de alguna manera es que darle voz a los y las productoras. Claro. No solamente a los directores. Y al principio decían, pero ¿yo qué tengo para decir? ¿Qué voy a decir yo? Bueno, vos no te preocupes. Yo te pregunto y seguramente vas a tener un montón de cosas para contar. Y efectivamente. Sí, porque también es lo que nos pasa con el cine argentino, que es no conocemos toda esta bambalina. ¿Y qué encontraste cuando te pusiste a ir a armar la cuenta y a ver qué contar también? Porque estamos pensando en ese recorte, en qué elegir contar. ¿Qué elegís vos, Lu, para priorizar cuando armas tu contenido? Mi contenido, muchas cosas, y me quedé pensando principalmente en qué es lo que tal vez yo más priorizo, y creo que es, yo menos con Entre por Oro, yo digo, quiero hablar de lo que a mí me gusta, y creo que también es la libertad que tienen las redes. Podría hablar de un montón. Por suerte ahora, igual con la academia, también puedo darme esa libertad de poder nombrar todas las películas, qué sé yo, en los estrenos semanales, o poder decir varias noticias, como que ahí me quedo yo tranquila, que los puedo nombrar a todos. Pero personalmente, si hago una reseña es porque a mí me gustó mucho la película, y quiero que más gente la vea, pero sé que yo soy muy del terror. Tengo una remera traje de Finde, justamente, hablando de cine nacional. Quedé yo en este micrófono que soy el que no. El resto son todos acá fans del terror. Claro, a mí me encanta el cine de terror bizarro. El Buenos Aires Rojo Sangre es mi Disney directamente. Entonces es algo innegable que me tira el cine de terror. Lo disfruto un montón. Entonces... creo que también me gusta darle ese espacio de conocer a quienes hacen los effects, los actores, los guionistas, productores, porque aparte pude meterme más en el mundo y de poder ver la locura creativa que hay ahí. Obviamente también de dramas y todo, pero hay algo ahí que me tira, que me puede y que lo disfruto. O sea, yo personalmente... termino el día y me gusta ir a ver una buena slasher. Qué sé yo, lo pongo de fondo. Como Dios manda. Tal cual. Algo de lo que también solemos charlar acá es cómo hacer para ver
todo lo que se estrena y poder elegir qué contar. Entonces, hace poquito para un informe que hicimos, creo que la semana pasada fue, buscábamos cuántas películas argentinas se habían estrenado el año pasado. Y todavía hay como una inercia, delay, ¿no? Un delay de lo que se filmó hace 2 años, o que pasó por los circuitos de festivales. Entonces el año pasado, ya durante la gestión actual del Inca, pero se estrenaron más de 200 películas argentinas. Este año ya estamos en torno a las 50, o sea, ya se empieza a ver el declive, y no se está filmando. La cifra. Es como abrumador. Sí. ¿Cómo hacen para elegir qué ver, cuánto ver, qué eligen ver, qué priorizan? En principio, debo decir algo que por ahí no es políticamente correcto. Dale, pero, bienvenido. Creo que es una realidad. No somos una industria para 200 y pico de películas por año. Fuerte. Digámoslo de verdad y digámoslo todo. Porque, bueno, después pasa lo que pasó el año pasado, lo que pasó el anteaño, lo que viene pasando y ahora se profundizó, que es que no hay pantallas para esa producción. Entonces, es que es la parte que nunca se dice, ¿no? Bueno, es un circuito cada vez más acotado, más reducido. Es una suerte que siga existiendo el Gaumont, pero lo que todas las semanas vemos es que las películas argentinas se neutralizan entre sí por un espacio en el Gaumont. Un espacio que a lo mejor es una pasada. Claro. 2 como mucho. 2 semanas y es un lujo. Y entonces eso en lo personal me parece que no es una política adecuada de exhibición, de difusión, no ayuda. Es incómodo seguramente que uno lo diga. Obvio. Y escucharlo, porque tampoco hay mucha gente dispuesta a escucharlo esto. La ley de cine, que cumplió 30 años el año pasado, es una ley que sobre todo se destacó por la producción, pero una deuda que tenía, y cada tanto está bueno para empezar a debatir qué cine argentino queremos para el futuro, era siempre quedó corta en la difusión, ¿no? ¿A dónde iban a parar las películas después de esa semana o 2 en cartel? Ni hablar de que no tenemos cinemateca, ¿no? Pero esta idea de que no se puedan ver casi en ninguna sala que no sean un grupo muy reducido del circuito. Entonces también es difícil, porque acá nos costaría mucho, y somos gente que está viendo mucho cine argentino, es pensar cuántas de esas 227 llegamos a ver. Es que para mí, cuando se habla del contexto, de la situación principalmente actual del cine argentino, yo hago como un paralelismo es un colador. Es un objeto que podría tener un recipiente, pero tiene agujeros. Tiene un montón de agujeros, ya sea por cosas que fueron cerrando, recordemos Fomento, la cuota de pantalla, un montón de restricciones que se fueron yendo, más las fallas que ya vienen de antemano, los agujeros que ya venían de antemano, que termina siendo un efecto dominó. Claro. También para que falle todo. Y cada tanto aparte te debe pasar, o les debe pasar a las dos, de que dicen, esta se me había escapado, porque entre tantas películas se te escapan, y era buenísima, y no la llegó a ver nadie, incluso aunque ya estaba un poco en cartel. Tal cual. Más en los espacios Inca, sabemos que se van reduciendo también el espacio y acceso y disposición para que proyecten películas nacionales. Mencionaste el Gaumont, ahora el Gaumont también viró totalmente su programación y estamos teniendo más películas internacionales que nacionales en su cartelera, cosa que también es alarmante, que eso yo pienso, también sacando, por ejemplo, el Gaumont, no sé, el Lorca. El Lorca tuvo 2 meses cerrado, porque lo conté, sin una película nacional. Claro. Sí, no, ni hablar del circuito acá. Hace un ratito me cagaron a pedos, perdón que usar el lenguaje científico, por usar el término cinearte, ¿no? Yo soy una persona que se formó como espectador yendo al Arteplex, al Bama, ¿no? Y ese circuito está muy reducido. Hoy son pocas salas, entonces no es solamente un fenómeno de cine argentino, ¿no? No, pero bueno, yo voy bastante a España, al Festival de San Sebastián. Sí, este año estuviste en el Festival de Málaga, incluso como jurado. En el de Málaga, que sí, me hicieron la honra de invitarme como jurado.
Y lo que veo, lo que vengo viendo hace mucho tiempo, es que, bueno, obviamente se trata de otra realidad económica, es otro planeta, digamos, ¿no? En relación a nosotros. Sí. Pero hay algo que siempre trabajaron muy bien, tanto los españoles como los franceses, y que aquí hubo algún intento, pero no prosperó, que es el circuito de cinearte. Claro. Y no solo público, o sea, en la conjunción de lo público con lo privado. Y eso que en otros lugares funciona, no estamos hablando de éxitos arrolladores porque tampoco es el circuito de los tanques ni de las multipantallas. Claro. Es otro concepto. Bueno, acá parece que no sé, no lo tienen en cuenta, no interesa, no sé, o tiene que ser todo público. No estoy haciendo una defensa de lo privado para nada. Que no, pero favor, también si las cadenas no tienen lugar para lo nacional, claro, estamos en el horno. No tienen, a veces no tienen y a veces no quieren. Y ahora con la quita de impuestos. Entonces, bueno, estamos en un momento complicado, pero me parece que hay vías. Y en eso también tiene que ver el tipo de producción que encarás. Claro. Bueno, justo la resolución. No todas las películas son para una multipantalla. Y esto estaría bueno que lo entendiéramos todos. Sí. Porque a veces llevar una película de determinadas características, independiente, pequeña, no lo estoy diciendo como un desmérito. No, claro. Sino como un concepto de producción que está bien que exista y está buenísimo, y eso también es parte de una cinematografía, pero no en una sala, en un complejo multipantalla, esa película va al muere, claro, de una. Sí, de hecho tendríamos que pensar también en que qué pasa con los documentales, qué pasa con el cine de género, no de terror. Vos hablabas, Lu, por ejemplo, del cine de terror, el cine de terror del Vars. ¿Dónde se ve más allá del Vars a veces? Eso es frustrante. Muy pocas llegan a un circuito a tener posibilidad de llegar a una pantalla. A mí me ha pasado de llegar a ver un corto, de irme al Helios, que es un cine espectacular aparte. También ese es un comentario entre paréntesis. Y muchas películas que yo todavía estoy esperando que están increíbles, pero no llegan a siquiera, porque ahí ya nos ponemos en cómo también el cine de género está tan bastardeado, desmerecido, ninguneado, que esa es otra cosa, pero también se reduce y termina siendo esta cuestión que decía Julia de se va acercando, se va haciendo más chico, es el juego de la silla, van sacando sillas y van quedando menos lugares para más gente. Y lo que más yo pienso, acá estamos teniendo parte de una conversación cabacentrista. Totalmente. Sí, absolutamente. Trasladarlo para interior, qué sé yo, de mi ciudad sacaron el cine con el que yo fui toda mi vida, lo cerraron este año, quedó ahora solo de una cadena que llegó recién en 2021, que es el Cine Teatro Odeón. Ahora solamente fue porque no estaba rindiendo y entonces quedó solo la parte de teatro. Sí, nos cuesta mucho pensar en un cine argentino que no sea el AMBA, ni siquiera te digo hasta La Plata. Sí, las películas nacionales, argentinas, no tienen a veces pantallas acá. Ya piensen que es casi imposible que llegue al interior. Por eso yo creo que también mi motivación de hacer difusión y todo es, no sé, buscar la manera de, ya sea que se sube en tal plataforma, lo que fuere, poder difundirlo y poder hacer llegar películas que imposible, qué sé yo. Mi mamá, yo cuando salí de la función de Mar del Plata, de Alemania, yo que salí enloquecida, llorando, obviamente, desde ya, yo le dije, tenés que ver esta película cuando salga porque es increíble. Me dijo, dale, buenísimo, sí. Silencio, era, pero ¿cuándo va a salir a Alemania? Ya había pasado. Claro, ¿cuándo llegó? No pasó nada, lamentablemente. Pero bueno, llegó después a Amazon Prime, que está en este momento, pero... Claro, pero no era una sala. No llegó a una sala al interior. Ese es otro temita que nos falta, ¿no? Con Blondie también pasó lo mismo. Sí, las películas que incluso las que tienen una producción y una llegada, pero no llegan a todo el país. Sí. Me están haciendo un montón de señas horribles porque ese es el trabajo de la gente que se dedica a esto. La tiranía de los productores. La tiranía de los productores. La gráfica es la de los editores. Exactamente, pero que son los que también piensan en el espacio para otras voces que vendrán después de las nuestras. Muchísimas gracias, Lu, Julia, por venir. Un lujazo. Me quedé con ganas de seguir charlando, así que ojalá podamos repetir
repetir. Nos vamos escuchando una canción y luego pueden seguirlas en @entreporero en Instagram, @GPS Audiovisual.